Bueno, pues nos vamos a ir a San Lucas, al capítulo 2. Y en este día, pues el Señor me ha dado una palabra para compartir que he titulado La sujeción. La sujeción es algo que todos los que queremos servir al Señor tenemos que aprender. Sujetarse es que tú quieres ir en una dirección y te sujetas a una persona o te sujetas al Señor y no vas en esa dirección. Es como el caballo que quiere tirar para un lado y si tiene un cabestro y el dueño del caballo le tira hacia el otro lado, el caballo tiene el deber de obedecer. Otra cosa que quiera una buena tunda de palo o que el amo no le eche de comer y aprenda a sujetarse. Aleluya. En este día vamos a aprender algo que es muy necesario para seguir al Señor Jesucristo y es a sujetarnos. Sujetarnos en donde estamos. Siempre a donde vayamos tenemos que discernir, tenemos que ver las personas que están en autoridad, las personas que están liderando una empresa, si es un matrimonio, pues hay que discernir la persona que Dios ha puesto ahí como cabeza de familia, si es una iglesia, el mensajero que el Señor haya puesto. Allí donde vayamos nos vamos a encontrar con la autoridad. Aleluya. Y esa autoridad, dice la palabra del Señor, que tenemos que aceptarla y no tenemos que resistirla, sino que tenemos que sujetarnos. Gloria al Señor, sujetarnos a las autoridades, sujetarnos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Esto qué significa en el temor de Dios? Que bueno, si alguien te dice que tú hagas algo indebido, pues tú no tienes que sujetarte a esa persona porque está diciéndote que hagas algo contrario a la palabra del Señor. Aleluya. A los apóstoles, el Sanedrín, que era el lugar donde residía la autoridad de los judíos, le prohibieron hablar la palabra de Dios. Le prohibieron predicar la palabra del Señor. Inclusive los azotaron y los amenazaron. Y entonces los apóstoles dijeron: juzgad vosotros lo que es justo, obedecer a los hombres o obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. Nosotros no podemos dejar de ser testigos del Señor. Y salidos del Sanedrín, pues se fueron al templo y allí predicaban, allí enseñaban. Entonces, nosotros tenemos que estar sujetos a las autoridades. Es más, donde vayamos tenemos que discernir. Discernir significa ver las personas que están en autoridad, las personas que están en autoridad o las personas, y uno tiene que aprender a sujetarse delante de un juez, delante de un policía, aleluya, delante de un jefe de una empresa, donde vayamos. Vuelvo a repetir una vez más, tenemos que mirar, discernir y saber que por encima de todas las autoridades está el Señor. Aleluya. Y que el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. O sea, el que no quiere autoridad, el que no quiere gobierno, el que no quiere nadie que le diga nada, ¿entendemos? La persona que quiere ir por libre, bueno, pues esa persona que no reconoce la autoridad no está reconociendo algo que el Señor ha establecido. Gloria a Dios. Cuando Noé fue el único
superviviente, el único superviviente, juntamente con su casa, del diluvio, que se lo llevó a todos, porque todos pensaban de continuo lo malo y hacían de continuo lo malo, de tal manera que el Señor se arrepintió de haberlos creado y dijo: los voy a raer, los voy a quitar de la faz de la tierra. Entonces, una vez que Noé sale del arca, la palabra del Señor nos enseña que de esos 3 hijos que construyeron juntamente con él el arca y las 3 nueras, pues había un hijo que, bueno, le faltó el respeto al padre, no le tuvo la consideración que tenía que tener. Resulta que Noé plantó una viña. Noé sabía de agricultura y sabía de ganadería y sabía de todas estas cosas, porque cuando el Señor lo llamó tenía 500 años y luego estuvo otros 100 años construyendo el arca. O sea, era un hombre que tenía experiencia, y entre esa experiencia tenía el hacer vino. Y entonces plantó una viña e hizo vino. Y bueno, pues con el vino se emborrachó, se subió el vino a la cabeza. Y estaba en su tienda de campaña, estaba allí, vivían en tiendas, y allí estaba desnudo, no estaba desnudo. Entonces llegó un hijo suyo, concretamente Canaán, o sea, Canaán, que sería el padre de Canaán, de los cananitas, y lo vio desnudo y se mofó. Bueno, no tuvo ningún respeto para con su padre. Se lo dijo a sus hermanos, seguramente en plan burlón. Sus hermanos cogieron y, sin mirar, cogieron y taparon la desnudez de su padre. Después que a Noé se le pasó la borrachera, pues supo Noé lo que le había hecho su hijo menor y maldijo a Cam, y también maldijo a Canaán. Si recordáis, la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, era la tierra de Canaán. ¿De qué? De Canaán. Sobre Canaán y sobre los cananitas había una maldición. ¿Y cómo había venido aquella maldición? ¿De dónde había venido aquella maldición? Aquella maldición había venido de que ese hijo menor no tuvo en cuenta la autoridad de su padre, no respetó a su padre, se burló, no tuvo la actitud que tenía que tener ante ese hombre que había sido escogido por el Señor. Aleluya. Y a ese hombre el Señor le dio la orden para que se estableciese el gobierno. Él dijo: el que derramare la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Estaba estableciendo el gobierno, estaba estableciendo las autoridades. Gloria al Señor. Hay alguien que mata a otra persona, esa persona debe ser juzgada, y lo mismo que ha derramado la sangre de una persona inocente, pues también esa persona tiene que morir por lo que ha hecho a su prójimo. Entonces estaba estableciendo el gobierno. ¿Qué estaba estableciendo? Y desde Noé para acá, pues siempre ha habido en los pueblos, en las naciones, en las familias, siempre ha habido ese principio de autoridad, es el gobierno. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que estar sujetos a las autoridades, porque no en vano llevan la espada. ¿Qué llevan? La espada es para castigo de los malos,
Las autoridades están para castigo de los malos y para exaltar y hacerle bien a los que hacen todas las cosas correctamente. Lo del Señor. Entonces el gobierno del Señor es para exaltar al que hace bien y para castigar al que hace lo malo. Entonces, ese principio de autoridad que se saltó a la ligera Kant, y como consecuencia de ello le vino mal, ¿qué le vino? Gloria al Señor. Pues ese principio el Señor quiere que nosotros lo respetemos, y lo respetemos, vuelvo a repetir una vez más, donde estemos. Gloria a Dios. De esta manera que nosotros tenemos que aprender a sujetarnos, gloria al Señor, a no ser personas sin gobierno. Un día va a aparecer en este mundo el hombre de pecado. El hombre de pecado es el hombre sin ley, que se opone a Dios. ¿A quién se opone? A Dios, y exige que todos le rindan culto. Se va a oponer a las religiones, se va a oponer a todo lo que no sea Él, y se le rinda culto a Él. ¿Cómo lo llama la palabra del Señor a ese hombre? Llama al anticristo, llama a la bestia, pero se le llama también el hombre de pecado. ¿Que va a dónde? Va a perdición. El hombre de pecado, el hombre sin ley, que se opone a Dios, a todo lo que se llame Dios. Aleluya, que se opone a lo que está establecido. Bueno, pues dice la palabra del Señor que ningún rebelde va a ser enaltecido. Entonces tenemos que tratar con esa rebelión que tenemos, que, bueno, heredamos. Ya desde pequeñito le dice a un niño, no hagas eso, y lo hace. Ya está mostrando sus inclinaciones. Aleluya. Ya está mostrando sus inclinaciones. Y bueno, pues todo se aprende. La sujeción, la obediencia es algo que se aprende. Aleluya. Y tenemos dos maneras de aprender. Una, por revelación, Dios nos muestra, el Señor nos da su ejemplo. Y otra, la otra manera de aprender la sujeción es como el mulo o el caballo, que necesita cabestro, freno, que es el bocado que le pone en la parte de la boca, aleluya, látigo, espuela, es por medio del dolor que el caballo se sujeta. Gloria al Señor, que el caballo se sujeta. Y vamos a San Lucas, al capítulo capítulo 2, versículo 42, donde dice la palabra del Señor: y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret.
y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aún nuestro Señor Jesucristo, desde jovencito, desde pequeñito, tuvo que aprender ¿el qué? La sujeción. Aleluya, la sujeción, a sujetarse. Resulta que fueron a Jerusalén, ya con 12 años, pues comienza la adolescencia, o ya se está en la adolescencia. La adolescencia es ese paso de niño a hombre o de niña a mujer, donde está presente la rebeldía, ¿qué está? La rebeldía, aleluya, el faltarle respeto al padre, el faltar respeto a la madre, el que te digan una cosa y no la hagas, el que tengan que enfadarse, tengan que pegarte o tengan que castigarte de alguna manera. Ahí se manifiesta la rebeldía, ¿entendemos? Y bueno, pues van a Jerusalén, ya con 12 años, pues se juntaba con los parientes, con los amigos, o sea, con los que habían ido de Galilea a Jerusalén. Y resulta que vuelven de camino, los padres pensando que el niño estaba, pues eso, con los parientes, que estaba ya con 12 años, pues creían esto. Ahora lo buscan y ahora el niño no está. No está. ¿Y qué hacen? ¿Qué hace José? ¿Qué hace María? Vuelven a Jerusalén y no encuentran al niño por ningún lado. ¿Aleluya? No encuentran al niño por ningún lado. Al tercer día, o sea, 3 días buscándolo, con angustia. ¿Cómo estaba su madre? ¿Cómo estaba su padre adoptivo? Porque José era padre adoptivo. Aleluya. ¿Cómo estaba? Con angustia. Con angustia. ¿Y quién era el causante de esa angustia? El niñito de 12 años. El niñito que ya empieza a pegar portazos y a decir ¿tú quién eres? Y aleluya, gloria al Señor. Hay muchos adolescentes que le hacen la vida imposible a los padres. Y hay muchos adolescentes que en esa edad, por no aprender la sujeción, y también muchas veces por padres débiles que le dejan hacer lo que quieran, aleluya, porque una aguanta a tiempo, un buen azote ahí en el culito, dice que aleja la necedad. ¿Qué aleja? La necedad del joven, porque la necedad está pegada al joven. Aleluya. Y eso solamente con la vara la espanta. Adiós. Ahora, como duele tanto castigar a un hijo, como duele tanto, aleluya, pues hay madres que se pasan de buenas y padres que se pasan de buenos. Hay madres que no se la dejan pasar, aleluya, y es la mala de la película, pero cuando el niño está haciendo cualquier cosa, coge la zapatilla, se la tira y acierta siempre. Aleluya, sí. Y luego está el papá bonachón, no le pegue al niño, ¿no? ¿Entendemos? Y puede ser el caso contrario, de que el padre sea alguien serio que dice, aquí hay que hacer las cosas correctamente, y le ponga los puntos sobre las íes. Aleluya, y es el malo de la película. Tu padre es muy duro, tu padre. Bueno, pues dice el Señor que hay que obedecer al padre y a la madre. Aleluya. Y en este caso dice el Señor también que la mujer tiene que estar sujeta a su marido. ¿A quién? Como la iglesia está sujeta a Cristo. Gloria al Señor, a su marido. Entonces tenemos que aprender la sujeción desde el hogar.
desde la familia. Porque si no se aprende la sujeción, no se aprende a sujetarse, pues luego vienen los juicios, vienen los jueces, vienen las cárceles, vienen los maltratadores que están en las cárceles, viene otra serie de gente que tu hijo no le importa para nada. ¿Para qué le importa? Para nada. Y lo que tú no hiciste, ellos van a tratar de hacerlo. Ahora ya, si el arbolito no se cuida o no se endereza de pequeñito, cuando está torcido, cuando crece y está torcido, aleluya, esos hijos se convierten en dolor para la madre, en aflicción, en tristeza para el padre. ¿Me dice su nombre? Cuando el Señor quiere que tú te alegres con tus hijos, ¿con qué? Con cada uno de tus hijos. El Señor quiere que tú te alegres, que cada hijo sea un motivo de alegría. Gloria a Dios. Pero hay que enseñarles desde pequeñitos la sujeción. Aleluya, la sujeción. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, que por lo que padeció aprendió la obediencia. Aleluya. Que nuestro Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Era un hijo bueno, pero también con su genio, con sus sueños, lo que tiene cualquier persona, ¿sí? Aleluya, y ese sueño, ese deseo, a veces es más importante, es tan importante para ti que es más importante que tu padre, más importante que tu madre, más importante que cualquier cosa. Y tú sigues ese deseo, te desvías, sufres las consecuencias, y luego cuando ya falta tu padre dices, ay, si yo le hubiera hecho caso a mi padre, ay, si yo le hubiera hecho caso a mi madre. Luego vienen las propias quejas, ¿no, verdad? Bueno, pues a los 3 días los encontraron. ¿Cuántos? ¿Tú te imaginas en una ciudad como Jerusalén, donde estaba siempre llena de gente, buscando al niño por todos los sitios, preguntando aquí, preguntando allá? 3 días, y al tercer día llega al templo y los ve allí con los maestros de la ley, haciéndole preguntas. ¿Qué estaba haciendo? Preguntas. Y también esos doctores de la ley se maravillaban de la inteligencia que tenía, de la sabiduría que tenía. Gloria al Señor. Entonces llega y le dice, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto a tu padre y a mí? ¿Por qué nos has hecho esto a tu padre y a mí? Nos ha angustiado de esta manera. Y él dijo, no, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Gloria al Señor. ¿Dónde decía que tenía que estar? En los negocios de su padre. Hay mucha gente que se revela y dice, no, yo estoy revelándome, estoy haciendo esto porque me estoy ocupando de la obra de Dios. O porque el Señor me ha dicho. El Señor me ha dicho, el Señor me ha mostrado, el Señor. Pero el Señor te ha dicho que honre a tu padre, a tu madre, y te sujetes a ellos, para que te vaya bien. Aleluya. Entonces vuelve con ellos y dice que a partir de ese momento Él les está sujeto. Gloria al Señor. Había aprendido que estaba aprendiendo que hay un tiempo para cada cosa. Gloria al Señor. Él iba a comenzar su ministerio, pero cuando tenía 30 años, cuando los sacerdotes comenzaban su ministerio sacerdotal, había un tiempo, había un momento en el cual él tenía que estar ocupado en los negocios de su padre.
pero mientras tanto tenía que crecer en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. No era un hombre maduro. Por aquí hemos visto cómo se han puesto a niños a predicar. ¿Sí? Y sí, han dado unos mensajes a los niños que si yo no vengo del mono, que si... En fin, y cosas que tocaban. Y niños que se han hecho famosos le llamaban el niño predicador o los niños predicadores. ¿Entendemos? Pero ¿tiene ese niño la madurez para servir al Señor? Aleluya, ¿tiene la madurez? ¿O ha aprendido mensajes, lo ha memorizado, tiene sabiduría, tiene inteligencia? Gloria al Señor, pero no está formado. Aleluya, la palabra del Señor, el ministerio del Señor se le da a hombres fieles. Hombres. Ni niños, ni niñas, ni mujeres, a hombres fieles. Bendito su nombre, eso es lo que está establecido. Ahora, como dicen por ahí, como la cabra tira al monte, ¿a dónde tira? Al monte, pues luego está esa lucha entre la carne y el espíritu, y uno tiene que aprender a sujetarse. ¿A qué? Y el que no sabe sujetarse a un padre y a una madre, el que no sabe negarse y decir mi padre y mi madre quieren esto y yo voy a hacerlo, ese no va a poder servir al Señor. Porque el que no se sujeta a un hombre, a unas autoridades, que ve, ¿cómo se va a sujetar a Dios a quien no ve? Bendice su nombre, aleluya. Y esa falta de sujeción le hace a ese hombre, a esa mujer, le hace inútil. Inútil. Gloria al Señor, porque es necesario que aprenda la sujeción, aprenda la obediencia. Dice en Hebreos que nuestro Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué aprendió? La obediencia. Y habiendo aprendido la obediencia, vino a ser autor de nuestra salvación. Aleluya, gloria al Señor. Y bueno, pues vamos un momentito a San Juan, Evangelio de San Juan, y vamos a ver al Señor Jesucristo ya con ciertos discípulos en la ciudad de Caná de Galilea. Caná era un pueblo, una ciudad de Caná. En San Juan capítulo 2, versículo 1 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Gloria al Señor. Entonces,
Ya el Señor tenía varios discípulos. ¿Entendemos? Tenía varios discípulos. Habían recibido el testimonio de Juan el Bautista y habían seguido al Señor Jesucristo. Y esos discípulos, como era la costumbre, iban con el maestro. En aquel tiempo no se iban a una universidad y en esa universidad un profesor le daba una clase de esto, otro profesor otra clase de lo otro. No, los discípulos vivían con el maestro. Andrés le había dicho al Señor: Señor, maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y el Señor le había dicho a Andrés: ven y ve. A Andrés y a otro. Andrés siguió al Señor, caminaba con el Señor. ¿Cómo aprendían? Aleluya. Aprendían caminando con el Señor. Antiguamente las profesiones aquí en España se aprendían, estaban los maestros y estaban los aprendices. ¿Cómo se llamaba? ¿Y cómo aprendían los aprendices? Pues viendo al maestro. Gloria al Señor, viendo al maestro. Pues de esa manera es que los discípulos se formaban entonces. Los de Juan el Bautista estaban con Juan el Bautista, aprendían de Juan el Bautista. Los discípulos del Señor aprendían del Señor Jesucristo. Nosotros caminamos con el Señor Jesucristo. Y Él dice: aprended de mí. Y en este día estamos aprendiendo la sujeción. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué estamos aprendiendo? La sujeción. Dice que estuvo sujeto. ¿Cómo estuvo? Había una boda, seguramente eran conocidos, familiares. Caná estaba muy cerquita de Nazaret y lo invitan a boda. Y él llevó también a sus discípulos. Sabemos si 2, si 3, si 4, los que tuviese en ese momento, los llevó, aleluya, a la boda. Y la boda era de 7 días. Nada de el sábado por la tarde, ni hasta altas horas de la madrugada, ¿no? Sino que eran 7 días de boda. Y como seguramente era la primera vez que se casaban y la última, a no ser que se quedaran viudos, aleluya, o aplicaran la ley de divorcio que tenían por la dureza de su corazón. Moisés le había dado una ley de divorcio, ¿entendemos? Pero si no, era la primera y la última vez que se casaban. Y claro, cuando uno hace las cosas por primera vez y no conoce también muy bien a los invitados, porque tú haces unos cálculos de tantas personas, le preparo esto, le preparo lo otro, pero si tienes en la boda tienes a 50 zampabollos, que todos se lo comen rápido, pues ya te han echado por alto la previsión, porque tú como tú comes cierta cantidad, no sabes que hay zampabollos que comen 3 veces más que tú, y sobre todo si es gratis. Si es invitado, aleluya, si es invitado, eso come que no vea. Dice que había en un pueblecito de Granada, había uno que le invitaron por las Navidades, le invitaron a comer mantecado. Había la costumbre de hacer mantecados caseros y se ponían en un lebrillo y allí iban y regalaban inclusive a los vecinos. Y llegó uno y le dijeron: ¿quieres unos mantecados? ¿Quieres mantecados? Dice: tú no tienes mantecado para hartarme a mí. Y entonces, que no, le sacó el lebrillo y empezó a comer un mantecado, empezó a comer mantecados hasta que se ahogó. Eso lo cuentan como un hecho verídico. Alguien que dijo que no había mantecados para darle a él, o sea, para hartarlo a él, y comenzó a comer mantecado y se ahogó. Habéis visto gente que hacen de comerse flanes, de comer eso lo llamo yo zampabollo, ¿cómo?
zampabollos. Entonces, estos calcularon cuántas personas van a venir. Aleluya. Y cuando alguien te invita a una boda, haría bien en decirle que vas y cuántos de tu familia van. Porque la gente no es adivina. Gloria al Señor. Y como ya más o menos tienen calculado, pues un menú de 5 niños y un menú de 2 mayores. Siempre le echan un poquito más de comida. Lo cierto es que le faltó el vino. ¿Qué le faltó? Le faltó el vino, y eso para la familia era una vergüenza. Aleluya, una vergüenza. Tiene un montón de invitados, a lo mejor tenía comida, pero ahora no tiene. No tienes vino. Aleluya. Eso tiene su significado también espiritual. ¿Sí? Y bueno, pues la madre del Señor se acerca al Señor, y esa manera que tenéis de hablar las mujeres, dejándola caer, ¿cómo? Aleluya, dejándola caer. No hay bombona. ¿Qué te están diciendo? Que vaya a comprar una bombona. El niño no tiene zapatos. ¿Qué te está diciendo? Gloria al Señor. Esa manera que tenéis de hablar las mujeres, dejándolo caer. Aleluya. Y es como una losa que cae, y dice que hay que comprar los zapatos, que hay que... Aleluya. Y le dijo, no tienen vino. ¿Qué le dijo? No tienen vino. Y él dijo, mujer, ¿qué a nosotros? A mí no me ha llegado todavía la hora. ¿Qué decía? A mí no me ha llegado mi hora. Él sabía que tenía que hacer cosas. Gloria al Señor. Pero él estaba esperando. ¿El qué estaba esperando? Estaba esperando la hora. No quería hacer nada, ya había aprendido. No quería hacer nada por su propia cuenta. Quería hacerlo en su momento, en su hora, porque delante de Dios, para cada cosa debajo del sol hay un momento, hay una hora. Todo tiene su tiempo. Amén. ¿Qué hay? Una hora. Y entonces la madre dijo, haced lo que os diga. Gloria al Señor. Entonces el Señor supo que había llegado su hora. ¿Cómo lo supo? Porque se lo dijo su madre. Entonces, de los 12 hasta los 30 años, aleluya, ¿cómo le estuvo? Le estuvo sujeto. La adolescencia, luego que viene, que eres joven, que te mueves rápido, que tienes fuerza, que tienes agilidad, que piensas, que esto, que lo otro, y ya tus viejos son unos carrozas, unos antiguos, ya. ¿Entendemos? Ya saben más que... Ya eres como Pérez, que saben más que tú, y que tú, y que tú, y que tú. Aleluya, gloria al Señor. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Bueno, dijo, llenar las tinajas. Llenar las tinajas de agua. Había 7 tinajas. En una cabían 2 cántaros y en otro cabían 3 cántaros. Normalmente un cántaro, en el tiempo que yo me criaba, pues eran 20, 25 litros de agua, ¿no? Y eso era para el ritual que tenían antes de comer, porque los judíos, antes de sentarse a comer, eso se lavaban y se siguen lavando. Un día un hermano le invitó a un judío a comer, y estaba yo también en su casa, y me había invitado también a mí a comer, y fuimos a comer, y el judío dice al dueño de la casa y a mí a lavarse las manos. Yo tenía las manos limpias, lo del Señor, pero el judío no quería, si no te lavabas bien las manos, no quería que estuviese a la mesa. Y eso que era invitado, ¿qué era? Imagínate si hubiéramos estado en su casa. Ese
ese no hace pasar por los 7 lavabos. Ese nos hace pasar por los 7 lavabos para lavarnos las manos antes de comer. Entonces había un rito, que tenía un rito, una costumbre de lavarse muy bien antes de comer. Luego el Señor les dijo a ellos, dice, laváis lo de fuera del vaso, pero por dentro estáis sucios. Lavar lo de dentro del vaso. ¿Qué hay que lavar? Lo de dentro del vaso. Pero ellos lavaban. Y se lavaban. Entonces, coge y llenar. Llenaron el agua, de agua, o sea, los 7 baldes, esas 7 cisternas, aleluya, la llenaron de agua y le dijo, y dársela a maestresala. El maestresala, como hasta el día de hoy, es uno que entiende de vinos. Aleluya. Hay gente que entiende de aceituna y prueba la aceituna, la chupa, la huele y te dice si es un buen aceite o un mal aceite. Y hay gente que entiende de vino. ¿De qué? Y a ese se le llama el maestresala. Y en aquella boda había un maestresala. No sé si de ahí sacaron la palabra metre, pero era maestresala. Y le dan a probar el vino delante del esposo, le dan a probar el vino. Y cuando prueba el vino dice, mira, todos sacan primero el vino más malo. Y después, cuando ya están, o sea, el vino más bueno. Y ya cuando están un poco que no, pues entonces saca el vino peor. Porque había vino más bueno y vino más malo. ¿Sí o no? Gloria al Señor. ¿Qué estaba diciendo el maestresala? Este es el mejor vino. Gloria al Señor. Esto tiene su significado, que cuando Jesús es invitado a nuestra boda, cuando Jesucristo está en medio de nuestro matrimonio, aleluya, el vino que significa, o sea, que simboliza en la palabra del Señor el gozo, ¿qué significa? O simboliza el gozo, aleluya. Un poco de vino alegra el corazón, ¿qué hace? Alegra el corazón, gloria al Señor. El vino nos va a faltar. Gloria a Dios. El vino nos va a faltar. 7 días, vamos a poner 70 años de matrimonio. Pero en esos 70 años, el vino va a ser bueno. ¿Cómo va a ser? El mejor vino. El gozo no va a faltar si Jesucristo está en medio. ¿Me dice su nombre? Ese es el significado. Pero estamos hablando de la sujeción. ¿De qué estamos hablando? Para este momento el Señor Jesús estaba esperando. Porque hay que aprender a esperar en Dios. Dice el Señor que Él tiene un tiempo para exaltar. Hay un tiempo para cada cosa. Y mientras llega ese tiempo, llega ese momento, uno tiene que aprender la sujeción, a sujetarse. Gloria al Señor. Ahora cuando llegó y dijo la madre, hacer lo que Él os diga, entonces Él comenzó ya el principio de sus señales. Aleluya. Dice, y este fue el principio de las señales. O sea, el primer milagro que iniciaba su ministerio de milagros, lo hizo porque su madre se lo insinuó, su madre, de esa manera que tienen las mujeres de hablar, aleluya, se lo dejó caer. Él entendió la indirecta. Lola Flores decía, no me tire indirect, no me tire indirect, porque hay gente que habla con indirectas. ¿Cómo? Con indirectas. Y él entendió la indirecta y entendió que era la hora que él estaba esperando, el momento en el que estaba esperando. Gloria al Señor. Él no le faltó nunca el respeto a su madre. Aleluya.
Gloria al Señor. Y comenzó su ministerio con el visto bueno. Ya para ese entonces ya no estaba José, pero estaba María. ¿Quién estaba? María. Y él hizo caso a María. Hizo lo que María le había dicho a los sirvientes: haced lo que Él os mande. Esto también para que aquellos que ahora supuestamente han puesto a María como reina de los cielos y madre de Dios, que aprendan de María, que dijo: haced lo que Él os diga. El Señor, y Él no ha dicho que me pongáis como reina de los cielos, ni que yo me tengo que aparecer para que me hagáis una capilla, para que me hagáis culto. No, haced lo que Él diga, lo que Él os diga. Todo lo que Él nos dice tenemos que hacerlo. Algunos dicen: tú es que no crees en María. Yo sí creo en María. ¿Cómo no voy a creer en María? Y en todos los santos. Lo que no voy a hacer es lo que María no hizo, ni María me ha dicho a mí que haga. Porque ¿qué dijo María? Haced lo que Él os diga. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, lo que el Señor Jesucristo nos diga. Pero ¿veis cómo Él estuvo sujeto? Desde ese momento en que ya empezamos a rebelarnos, a enfadarnos, a gritar, a tener actitudes que no le agradan al Señor, y que mientras las tengamos no somos útiles. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Mientras que no aprendamos la sujeción, mientras que no aprendamos la obediencia, no somos útiles para el Señor. Entonces nuestro Señor es nuestro ejemplo en todas las cosas. Gloria a Dios. Y es el ejemplo de la sujeción, en este caso la sujeción a su madre. Aleluya. Después, cuando le tocó ir a morir por nosotros, hermanos, primero fue delante del sumo sacerdote, la autoridad religiosa. Gloria al Señor. Después ante Herodes. Después la autoridad máxima que había allí, que era Pilato. ¿Quién era? Pilato. Aleluya. Que era el gobernador puesto por el Imperio Romano para con autoridad, para quitar la vida y para darla. Y Pilato le dice al Señor, le dice: ¿a mí no me respondes? ¿No sabes que tengo autoridad? ¿Qué le dijo? ¿No sabes que tengo autoridad para darte la vida o para quitártela? Le dice Pilato. Y le dice el Señor: no tendrías nada si no se te hubiera dado desde lo alto. ¿Qué le dijo? No tendrías nada, esta autoridad no la tendrías si no te se hubiese dado desde lo alto. Aleluya. ¿Qué reconoció el Señor? Que Pilato era una autoridad. Y Pilato tenía autoridad para crucificarlo, y finalmente lo crucificó. Y aunque él no había hecho nada, y Pilato sabía muy bien que no había hecho nada, que le habían entregado por envidia, tuvo que mandar a crucificarlo, lo mandó a crucificar, porque él estaba ocupando tu lugar y mi lugar. El lugar de los rebeldes. ¿De quién? Los rebeldes que merecíamos un castigo. ¿Qué merecíamos? Un castigo. El castigo que nosotros merecíamos, él lo llevó. Entonces Pilato, como era autoridad, finalmente cedió, finalmente mandó a crucificarlo. Aleluya. Y aunque aparentemente era injusto, ¿cómo era eso? Él se lavó las manos y dice: yo no tengo nada que ver, me lo han pedido ellos,
han preferido a Barrabás. ¿A quién prefirieron? ¿A quién prefiere el mundo? Aleluya. A un homicida, a un ladrón, eso lo prefieren antes que al Señor. ¿Entendemos? Aleluya. Hay gente, hermanos, que están en lugares de preeminencia y bueno, pues tienen esa forma. Aleluya. Y el mundo los alaba y el mundo los consiente. Gloria al Señor. Bueno, estamos aprendiendo la sujeción. La aprendemos por las buenas, la aprendemos del Señor, la aprendemos por las malas. Por las malas hay mucha gente que no aprende. Aleluya. No aprende a someterse a las autoridades. Están 20 años en una cárcel, salen de la cárcel y delinquen nuevamente. ¿De qué han servido esos 20 años? ¿De qué han servido? ¿Han aprendido algo? Hay gente que sí. Aquí había un hombre que era un delincuente que fue famoso, se llamaba Eleuterio. Entre los gitanos hay varias clases y a estos se les llaman mecheros. Y bueno, pues gitanos hay gente muy honrada. Aleluya. La palabra gitano, según me dijeron, significa caballero y no se puede juzgar a nadie por ser de esta raza o de la otra raza, no. Pero en la sociedad en la que vivimos, pues la gente le gusta dividir, ¿no? Y entre los gitanos están unos gitanos, canasteros, o otros gitanos, y en este caso eran mecheros, que es una mezcla entre gitanos y payos, según tengo entendido, ¿no es verdad? Y había uno que era famoso, un delincuente famoso se llamaba Eleuterio, le pusieron por nombre el Lute, en el tiempo de Franco. Y el Lute se escapaba de la Guardia Civil, se escapaba de la cárcel. Finalmente cumplió condena, pero estando en la cárcel estudió Derecho, aprendió a leer y a escribir, y escribió libros. A ese hombre le sirvió la cárcel de algo. Gloria al Señor. Pero ¿cuántos salen de la cárcel con carrera? ¿Cuántos salen de la cárcel rehabilitados? No han aprendido ni con 20 años de estar metidos ahí. Gloria a Dios. Así ahí dice la palabra de Dios que el necio ni 100 azotes le hace entender. Aleluya, ni 100 azotes. Pero a buen entendedor, aleluya, pocas palabras bastan. Cuando su madre le echó esa reprensión al Señor Jesús cuando tenía 12 años, y le echó esa reprensión y dijo: hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Que te hemos estado buscando 3 días con angustia. Nos has angustiado, nos has turbado. Le vería la cara descompuesta, los vería tristes. Él aprendió. ¿Qué hizo? Aprendió. Como yo aprendí. Yo dije, con 14 años dije, no voy a rebelarme más contra mi padre. Lo que él me diga, eso lo voy a hacer. Lo que haya que hacer, lo voy a hacer antes de que me lo diga. Aleluya. Y se acabaron los problemas con mi padre. Gloria al Señor. Y fui bendecido. Aún antes de conocer al Señor, fui bendecido. Había una diferencia entre mis hermanos y yo. Bendito sea su nombre. Cuanto antes aprendamos la sujeción, gloria al Señor, tanto antes Dios nos va a poder exaltar. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Aleluya. Vamos un momentito a Hebreos, un pasaje que habla de los pastores, de cómo hay que seguir su ejemplo, ¿no es verdad?
Pero también dice en el capítulo 13 de Hebreos, en el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces ahí se da un mandamiento. ¿Qué se da? Un mandamiento de obedecer. Aleluya. No siempre uno está de acuerdo con las personas. Es más, yo creo que casi nunca se está de acuerdo con las personas. Porque como dicen por ahí, cada persona es un mundo. ¿Qué es? Un mundo. Y el error que se comete muchas veces es que no se reconoce, en un negocio no se reconoce la persona que es el alma del negocio, en una familia no se reconoce al cabeza de familia, en un lugar no se reconoce, y eso trae muchos problemas. Porque cuando la gente piensa libre, ¿cómo? El pensamiento, ¿cómo dicen que es? Libre. Ahora, ¿a qué te lleva el pensamiento libre? ¿Tu propio pensamiento? A que cada uno se descarríe por su propio camino. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Su camino no es el mío, es mi manera de pensar, mi forma de ser, pero él por su camino, yo por mi camino, tú por tu camino. ¿Y qué necesitábamos? El pastor de nuestras almas. Necesitábamos un pastor. ¿Qué necesitábamos? Cuando las ovejas no tienen un pastor puesto de parte del Señor, las ovejas se descarrían. Gloria al Señor. Ahora las ovejas tienen que aprender, y no precisamente a palos, tienen que aprender a oír la voz y a seguir al pastor. ¿Bendito sea su nombre? Aleluya. Entonces el Señor quiere que nosotros aprendamos esto, y también lo aprendamos en la iglesia. ¿Tenemos que aprenderlo en la fábrica donde trabajamos? Sí. ¿Allí qué hay? Un jefe, un gerente, un encargado. ¿Lo del Señor? Entonces tú vas a trabajar, y tú vas a trabajar para esa persona como si fuese ¿quién? El Señor. Es que tenemos poca vergüenza. Es un cordobés sin vergüenza. Es un cordobés mal hablado. Es un cordobés así, un cordobés asado. ¿Pero quién es? Es tu encargado. Y tú, las 8 horas, las 9 horas, lo que tengas que trabajar allí, ¿qué hay que hacer, Manuel? Aleluya. Y no solamente hacer las cosas cuando Manuel te ve, sino hacer las cosas cuando Manuel no te ve, y hacérselas como para el Señor. Entonces, en esa fábrica, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor al que tiene que servir? Al Señor Jesucristo. Pero ¿cómo se llama ahí? Manuel, ¿no? Manuel o Pepe o como sea. Aprende la sujeción. Gloria al Señor. Te sujetas a esa persona. Hace las cosas como para el Señor. Y dice que eso es digno de alabanza. Quizá un día tu jefe te ve el maltrato que te tiene, la poca vergüenza que tiene el cordobés. Aleluya. Y te pone de encargado a ti. O te pone de gerente. Pero antes has tenido que aprender ¿qué? La sujeción. Porque si tú te peleas con el encargado, si tú haces las cosas mal, pues ya la fábrica no funciona, ya las cosas no funcionan, ya hay pelea, ya hay malas actitudes, ya hay despidos, ya hay... Tenemos que aprender ¿qué? La sujeción. Para que, como vamos a estar viendo ahora después, hermanos, Dios no se salte para cuando sea su tiempo. Porque para todo hay un tiempo. El Señor Jesús dijo: mujer,
que no ha llegado mi hora. Gloria al Señor. ¿Qué estaba esperando el Señor? Estaba esperando su hora. Gloria al Señor. Y su madre, que era la autoridad sobre eso, porque a un padre y a una madre hay que honrarlo, aunque sean viejos. ¿Cómo? Aunque sean viejos, hay que honrarlos. Gloria al Señor. Él entendió la indirecta y hizo la primera señal. A partir de ese momento ya una señal y otra señal y muchas señales. Gloria al Señor. Había llegado su hora. ¿Qué había llegado? Había llegado su hora. Porque desde los 12 años había aprendido el ¿qué? La sujeción. Él iba creciendo en estatura, él iba creciendo en sabiduría, él iba creciendo en gracia delante de Dios y en gracia delante de los hombres. Gloria al Señor. En gracia delante de Dios y en gracia delante de los hombres. Y había llegado el momento, porque el Señor sabía que para todo hay una hora. Aleluya. Hasta para morir por nosotros. Dice, Padre, pasa de mí este cáliz. Aleluya. Él dijo, ha llegado la hora. ¿Qué había llegado? La hora. Pasa de mí este cáliz, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero el cáliz había que beberlo. Gloria al Señor. ¿Y qué hizo? Se sujetó. Tú suponte que no se sujeta. Tú suponte que se revela allí en Getsemaní, en el monte de los olivos. Se revela. ¿Tú y yo estaríamos aquí? ¿Seríamos salvos? Por eso decía, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gloria al Señor. Luego, cuando Pedro quería liberarlo, le dijo, yo puedo orar, mi Padre me da una legión, me da legiones de ángeles, pero ha llegado la hora. Y la copa que el Padre me ha dado a beber, ¿cómo no la voy a beber? Así que vemos una lucha, ¿qué vemos? Una lucha de nuestro Señor Jesucristo. Por una parte no quería el cáliz, no quería beber aquel cáliz. Aleluya. Pero siempre decía, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Había aprendido a estar sujeto a los hombres, había aprendido a estar sujeto a Dios. Si uno no se sujeta a los hombres, no se puede sujetar a Dios. En el Antiguo Testamento hay un hombre que se llamaba Josué. Gloria al Señor. Que estuvo sirviendo a Moisés, a lo que Moisés le mandaba, ahí iba 40 años. ¿Cuántos? 40 años. Sujeto a Moisés. ¿Tenía los mismos pensamientos Moisés Josué que Moisés? Cada uno es un mundo. ¿Qué es? Un mundo. Gloria al Señor, cada uno es un mundo, cada uno tiene sus propios pensamientos, sus propias ideas, su propio punto de vista. Gloria al Señor, pero lo primero que el Señor te dice que cuando le vas a seguir a Él, es que te niegues a ti mismo. ¿Qué hay que hacer con uno mismo? ¿Qué hay que hacer con uno mismo? Si quiere uno seguir al Señor, negarte. Gloria a Dios, negarte. Entonces, negarte es que lo que diga el Señor. No lo que a ti te parezca, no lo que a ti te parece bien, no. Bendito sea su nombre. Eso se aprende. ¿Cómo? ¿Qué hace? Se aprende. Y mejor aprenderlo desde pequeñito. Mejor aprenderlo desde pequeñito. Tener unos padres que nos enseñen la disciplina, que nos enseñen cómo tenemos que hacer todas las cosas, porque luego eso nos va a ayudar mucho. Pero su nombre nos va a ayudar mucho para conocer y para servir al Señor. Josué no se rebeló jamás. ¿Bendito su nombre?
Pero vemos que el primo de Moisés, Coré, pues ya estaba allí, ya había convencido a la gente para que se rebelaran contra Moisés y contra Aarón. Él no se conformaba con ser de los que servían en el tabernáculo, un levita que servía en el tabernáculo. Él quería ser sacerdote. ¿Qué quería? Y quería también quitar de en medio a Moisés. Gloria al Señor. Pero como ningún rebelde es exaltado, la tierra abrió su boca y se tragó a los rebeldes. Y el fuego de parte del Señor quemó a los rebeldes. ¿Qué ocurrió con los rebeldes? Gloria al Señor. ¿Ese es su nombre? Todos los que se rebelaron y que no querían obedecer a Moisés, que decía, designemos un capitán y que nos lleve otra vez a Egipto. Esos no entraron. ¿Entiendes su nombre? Todas estas cosas están escritas para nuestro ejemplo. Uno ve, por ejemplo, a Geisi, que estaba aprendiendo de Eliseo para ser el profeta, en lugar de Eliseo. Eliseo había servido a Elías hasta el último momento. ¿Cómo? Y se sometía a Elías, le servía, era un criado. ¿Qué era? Un criado que no se apartaba, que servía a su Señor. Y llegó el momento que dijo Elías, ¿qué quieres que haga contigo? Había llegado su hora, ¿no? ¿Qué quieres que haga contigo antes de que sea quitado de ti? Porque llega un momento en que Dios quita de ti gente y ahora te toca volar solo. Ahora te toca sujetarte al Señor, pero ya has aprendido. A Josué le dijo el Señor, como estuve con Moisés voy a estar contigo. Aleluya. Y Eliseo dijo, una doble porción del Espíritu que está en ti. Eso es lo que se daba a los hijos primogénitos, una doble porción. ¿Qué se daba? Una doble porción. Y del Espíritu que había, del Espíritu del Señor, él quería una doble porción. Tenía más profetas, había más gente que seguían a Elías, que estaban siendo enseñados por Elías. Pero él como primogénito, como el primero, quería una doble porción. Y si te das cuenta, todo lo que reposó el poder de Elías sobre él, y todo lo que hizo Elías, Eliseo lo hizo al doble. ¿Cómo? Al doble. Gloria al Señor. Resucitó a un niño muerto, como Elías, pero después de muerto resucitó a otro. Gloria a Dios, al doble. ¿Qué había venido sobre él? ¿Pero cómo había venido? De criado. Aleluya. Un criado es alguien que dice, Fermín, el té. Un buen criado es solamente con la mano. ¿Cómo? ¿Claro, Señor? Una buena criada, ¿qué es? Con la mano. No que dice, Fermín, que te he dicho que pongas el café. O como algunos dicen, cuando usted quiera, don Fermín nos pone el café. Gloria al Señor. Y don Fermín allí refunfuñando. ¿Entendemos? Hablando detrás, hablando mal. El Señor dice que no preste atención a todo lo que se dice de ti, porque si no vas a escuchar a tus criados hablar mal de ti. ¿A qué? A tus criados, a los que te están sirviendo, esos van a hablar mal de ti. El tío este, la tía esta, esto, lo otro. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, porque la rebeldía, la rebelión sale. ¿Qué hace? Sale. Y sale en forma de palabras. Pues yo no estoy de acuerdo. Pues yo no veo esto así. Esto no va bien. ¿Qué está hablando? Gloria al Señor.
Aleluya. La criada de la mujer de Abraham ya miraba a su señora desde arriba. ¿Cómo la miraba? Desde arriba. Ya estaba ella toda orgullosa porque tenía su barriguita. Se casa conmigo, yo soy la heredera de aquí. Y esa, y la vio Sara y dice, este aire no me gusta a mí. Estos mohines y este engreimiento, esto no me gusta a mí. Y fue en busca de Abraham. ¿Y qué le dice a Abraham? Es tu sierva, tú la tienes en tus manos. Y empezó a maltratarla. Y la sierva cogió y se fue. ¿Qué hizo? Se fue. Y ahí estaba en el desierto. Se iba a morir en el desierto. Se le aparece el Señor. Le dice, ¿de dónde vienes, Agar? De mi sierva, huyendo de mi señora, que me maltrata. ¿Qué le dice el Señor? Vuelve a tu señora y sujétate a ella. Léelo la Biblia. Gloria al Señor. Vuélvete a tu señora y sujétate a ella. ¿Sí? Gehazi no le parecía bien que un milagro tan grande y con tanto dinero y vestido y cosas que traía Naamán, su señor no cogiera nada. Empezó a pensar en olivares. ¿En qué? Empezó a pensar en cosas, lo que da el dinero, ¿entendemos? Y dijo, mi señor no ha hecho bien. Mi señor. Hay mucha gente que de palabras dice, sí, mi pastor, sí, marido mío, sí, don Manuel, lo que usted diga, don Manuel. De palabrita, ¿que sí? Pero dice, este está tonto. Gloria al Señor. Sale, ¿qué sale? Sale la rebelión. Y recuerda que ningún rebelde es exaltado. Así que él cogió en mano y dice, esto no, yo voy a ir. Yo no voy a perder esta oportunidad. Esto se presenta una vez en la vida. Y fue escondida. Fue escondidas. Gloria a Dios. No era el momento de recibir. Luego iría, después de mucho tiempo, iría Eliseo a Siria y vendría cargado con camellos. No con lo que traía Naamán, le regalarían camellos cargados de cosas. Pero no era el momento de cobrarle por una sanidad, no era el momento de coger nada. Gloria al Señor. Y este hombre se fue, y tal como se fue, volvió con algo, pero lo que se había ganado era la lepra de Naamán. Dejó la carrera profética, terminó su carrera allí. Así vemos con todo lo que se exaltan, todo lo que no aprenden la sujeción. Aleluya, lo puedes ver. Saúl, que no aprende a sujetarse a Samuel, el general de David, que en un momento determinado lo amenaza, le dice a David que si no sale, va a poner a todo el pueblo, se va a hacer cargo él del gobierno. Aleluya. Sí. Y que al final Salomón mata a ese hombre porque sin consultar a David, sin tener en cuenta a David, mató a un general llamado Abner. Gloria al Señor. Estaba con David, pero estaba en rebelión. ¿Cómo estaba? Es más, estaba David ya para morir y estaba apoyando a un hijo de David que Dios no lo quería como rey. O sea que le estuvo haciendo la guerra, ¿hasta cuándo? La guerra silenciosa, porque hay gente que te hace la guerra de frente. Pero hay gente que hace la guerra por lo bajini. Gloria al Señor. Pero Dios no se queda con nada de nadie. Entonces, este general
del ejército finalmente pagó. Y terminamos, hermanos. Aleluya. En 1 de Pedro, en el capítulo 5, dice, en el capítulo 5, en el capítulo 5, versículo 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces ahí está hablando a los ancianos y está hablando a los jóvenes. En la iglesia hay ancianos y jóvenes. Aleluya. ¿Y qué se le dice a los jóvenes? Se les dice que se sujeten a los ancianos. ¿Qué se tiene que aprender en la iglesia? La sumisión, la sujeción. Aleluya. Y someterse los unos a los otros. Gloria al Señor. Someterse los unos a los otros en el temor de Dios, y a los ancianos. Y a esto se les llama humillarse bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo se le llama? Bajo la poderosa mano de Dios. En Apocalipsis aparece el Señor con 7 estrellas en la mano derecha. ¿Qué aparece? 7 estrellas en la mano derecha. Y le explica a Juan, las 7 estrellas son los 7 mensajeros de las 7 iglesias. ¿Quién eran esas 7 estrellas? Los 7 mensajeros de las 7 iglesias. ¿Y qué mano era? La derecha. Aleluya. La derecha, la diestra de su poder. Gloria a Dios. Entonces vemos que el Señor tenía en las ciudades, tenía un candelero, tenía una iglesia y tenía también un mensajero, aleluya, una estrella en su mano. ¿Qué era cada mensajero? Aleluya. No una estrella de Hollywood, aleluya, ni una estrella para rendirle culto, pero sí una señal, sí una luz. Gloria al Señor. Cuando no había brújula se guiaban por las estrellas. Todavía hay gente que se guía por las estrellas. ¿Bendito es su nombre? Gloria al Señor. Entonces, esa poderosa mano de Dios es lo que Dios ha establecido. Y uno tiene que humillarse. Humillarse no es decir, da golpe de pecho y dice, yo no soy nada, yo no... No. Humillarse es obedecer. Aleluya. Y obedecer aun cuando no te gusta. Precisamente el problema del general que lo mandó David a hacer un censo, y dice que a él le parecía muy mal. ¿Cómo le parecía a este hombre? Le parecía muy mal. Y fue, ella regañadiente, hizo el censo. David fue castigado, el pueblo de Dios fue castigado, porque dice el Señor que el mismo Dios levantó a Satanás contra Israel, haciendo que David pidiera un censo. Aleluya. Lo que no sabía ese general es que con aquello Dios tenía un propósito. ¿Entiendes su nombre? Entonces vemos las caídas de las personas porque no aprenden, o no aprendemos, o no queremos aprender ¿qué? La sujeción. Gloria al Señor, la sujeción. Y cuando sabemos sujetarnos, aleluya, y cuando sabemos guardar nuestro orgullo y guardar nuestra soberbia y decir, Señor, no lo que yo digo, sino lo que tú dices. Está en la fábrica y dice, me gustaría coger y a este hombre enseñarle modales, ¿no? Aleluya, pero el Señor te dice que lo soportes y que lo sirvas como si fuera Él. Una dura enseñanza. ¿Qué es?
una dura enseñanza, porque Manuel Cordobés tiene tela. Bueno, esta es la palabra que el Señor me ha dado para compartir, hermanos. Vamos a aprender la sujeción en la iglesia, vamos a aprender a sujetarnos. Llegará el momento en que Dios te exalte, porque dice que hay un momento en el que Dios exalta a los humildes. ¿A quién exalta? A los humildes, gloria al Señor. A los mansos le enseña su carrera, que le enseña su carrera. Llegará el momento. Llegó el momento de Josué. Llegó el momento de nuestro Señor Jesucristo. Llegó el momento. Llega el momento en que Dios te puede levantar. Pero mientras que haya rebelión, pasiva o explosiva, aleluya, ningún rebelde será exaltado. Ninguno. En ese nombre. Así que esta es la palabra que el Señor me ha dado para compartir con todos los que estáis aquí y todos los que están afuera, aleluya, escuchando por la radio o viendo por la televisión. Te doy gracias, Padre, por tu presencia en medio de nosotros. Te doy gracias, Señor bendito, por esta palabra que en este día tú nos has dado para compartir con tu pueblo que está aquí, Señor, y también todos aquellos que invocan tu nombre, y también a todos aquellos, Señor amado, que se van a arrepentir, se van a volver a ti de todo corazón y van a invocar tu nombre. Que todos aprendamos, Padre, la sujeción, que todos aprendamos, Señor, la obediencia, que seamos siempre agradables a ti, Padre. Te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén.